Muy buenas, un gran saludo para todos. Me encuentro en la zona de La Matilla y en este caso especialmente en la Casa de la Caldera, casa de Carlos eh, Rodríguez González. Él es natural de La Palma, pero lleva muchos años aquí, prácticamente pues más orero, ¿no? Así que voy a intentar pues hacerle, a charlar con él un poquito en plan amigos y demás. Y lo primero que le voy a dar es las gracias por permitirme hacer la entrevista aquí en su casa. ¿Y cómo llegó él aquí de La Palma a Fuerteventura? Carlos, muy buena. Hola, buenas, Rafael, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a mi casa, la casa de la familia Rodríguez González, precisamente. La Casa de la Caldera, una de las casas más antiguas de la Matilla, data en torno a principios de 1800. Hay fotografías aéreas, incluso, no sé si serían aéreas, las fotografías que he visto últimamente, que las tenemos en el Consejo Insular de Agua, de cuando se hicieron las primeras fotografías de todo lo que es la zona, pues está la iglesia y esta casa prácticamente y un par de cositas más. ¿Cómo llegué yo a Fuerteventura? Vamos a ver. Yo salí de La Palma en el año 77 con mi hermano Aníbal. Mi hermano iba a estudiar medicina y hacía medicina y biología a la vez y yo pues iba a hacer magisterio. Entonces pues fuimos rodando de un piso a otro conjuntamente con otros amigos. Siempre nos quedamos en pisos de palmeros, de 4 o 5 palmeros. En este caso éramos 3 hermanos, más siempre 2 amigos que no siempre eran los mismos. Y entonces en una de las ocasiones fui a parar el edificio Benito en la avenida Trinidad, sobre la librería Lemu. Y entonces pues allí por la Boca Patio conocí a lo que es hoy mi mujer. Ella fue a estudiar a Tenerife, a hacer COU a Tenerife, y entonces pues allí la conocí. Empecé a salir con ella y ya pues prácticamente el verano siguiente, ya era en el año 82 aproximadamente, vine la primera vez a Fuerteventura. Estuve una semana aquí porque ya en esa semana yo me iba para el cuartel, que lo hacía por milicia, y después ya pues vine el siguiente verano, y me casé en el 85. Ya yo trabajaba en Tenerife, trabajaba en una distribuidora de libros, en Editorial Interinsular Canaria, donde hacían el Atlas Amarillo, no sé si recuerdas el Atlas Amarillo grande, que fue la geografía Canarias. También se publicó Wad, Mararía, Siempre Vivo, todo ese tipo de libros los hacíamos en la distribuidora. Además teníamos lo que era la editorial y la distribuidora de libros. Entonces yo trabajé ahí también, como eran Aurelio Concesión, que era el propietario en aquel momento, pues era palmero de los sauces, y entonces todos los que entrábamos en la empresa éramos todos palmeros. Hacían promociones de libros, de la geografía de Canarias y otros materiales. Y después estuve también trabajando en el Colegio Nuriana de La Laguna. Y después trabajaba también responsable de librerías que también tenía la empresa, en Las Palmas y en Tenerife y en La Orotava. Y entonces estaba un día trabajando por la mañana en la oficina de la Rambla Pulido, de lo que era la librería de la educación, cuando me llegó un telegrama que me incorporara al día siguiente en Fuerteventura para dar clases en formación profesional de lo que era educación infantil. Entonces pues le dije a mi mujer, vámonos para casa. Y nos vinimos para acá, para lo que era su casa, y estuvimos en su casa, y después al poco tiempo, en el año 87, compré yo lo que era una ruina, gracias a doña María Cuba, una señora del lugar, a la cual le teníamos mucho cariño. Esto era de sus parientes, y entonces ella me dijo, Carlos, si tú quieres esta casa yo te la consigo. Se le compró en cachos, porque eran de 8 herederos distintos, y entonces pues todos los días de mi vida, a partir de ese momento, he tenido siempre que hacer cosas en la casa, porque era una ruina, pues picando paredes, quitándole el barro, encalando, poniendo instalaciones de agua, de luz, poniendo los techos, y siempre en solitario. Me ayudaba un vecino, Antoñín, que también era medio albañil, y entonces entre él y yo pues le dimos un poco de forma. Después yo continué avanzando en el resto de las viviendas, y ahora pues esto es prácticamente un castillo que requiere una mano de obra permanente para mantenerla siempre en condiciones. Como ves, me encantan las flores, me encantan los pájaros, me encantan las gallinas. Es que hace 30 y tantos años que empecé a coleccionar gallinas de la tierra. Y entonces, gracias a mí, aunque está feo decirlo, y a Toño Morales y a Tino Gómez, empezamos a regenerar aquellas gallinas, yendo incluso al sur a buscar gallinas donde nunca hubiesen habido ni quíqueras ni gallinas inglesas, por lo cual hemos conseguido recuperarlas, y hoy día pues Tino saca con su incubadora y vende, y recuperamos ese tipo de animalitos que estaba prácticamente perdido.
Eso es un poco un resumen de lo que es. Sí, pero Carlos, yo quería preguntarte una cosa que contaste de La Palma, de Tenerife y demás. Y no, con una pregunta sola, no veas. Pero al llegar aquí, Carlos, a Fuerteventura y en especial a La Matilla, que esto es que te impresionó, por supuesto, claro, enamorado de tu mujer, como seguirás enamorado de tu mujer, tienes a tus hijos y demás, ya contarás cuántos hijos tienes, pero no fue un cambio tan fuerte de La Palma a La Matilla, concretamente bueno, especialmente a La Matilla, pero en general a Fuerteventura. Sí, el cambio era muy radical. Date cuenta que yo venía de trabajar en Santa Cruz de Tenerife, donde sabes que allí, en esos momentos, que sería en el año 84, 85, 86, pues el centro socioeconómico potente era Santa Cruz, la Laguna. Creo que hoy sigue siendo. Yo me he alejado mucho de la provincia, pero sigue siendo. Cuando llegué a Fuerteventura es como si hubiese dado un salto hacia atrás. Acababan de poner la luz eléctrica por esos tiempos. Yo colaboré con Casa Mi Suero en la instalación de lo que es el agua, que antes el agua venía por, ¿sabes? En la Matilla tenemos el pozo del ayuntamiento, y Cristóbal en paz descanse tenía una cubita y iba repartiendo el agua por todas las casas, teníamos unas tanquillas y ahí la íbamos distribuyendo. Eran épocas muy duras, la mayor parte de la gente trabajaba en la hostelería o en sector servicios o en lo que es en Puerto Rosario, en comercios y demás, y en La Matilla siempre ha sido un pueblito pequeño y a mí me dio un respiro porque me daba tiempo pues trabajar en mi casa y prepararme las clases al día siguiente para ir a dar clases de lo que era educación infantil, jardín de infancia. Y entonces pues estaba pues la gente de La Matilla, a la vez que subimos al pueblo, nos cuesta muchísimo bajar nuevamente a Puerto Rosario. Y pues aquí tenemos el Teleclub, que es un centro cultural donde nos reunimos los vecinos, hacíamos las fiestas típicas de la Fiesta del Socorro, que es en el 10 de agosto, y hacíamos lo que es la vida familiar y social, porque aquí en La Matilla todos somos parientes. Y pues bien, encantado. Incluso se dio la circunstancia que cuando yo, un par de años después, pude haber pedido plaza para volver a Tenerife para dar clase en lo mío, pero en Santa Cruz, en la Laguna, opté por quedarme en Fuerteventura, que mi mujer siempre me lo reprocha como que debimos haber vuelto para Tenerife, pero yo estaba muy cansado de Santa Cruz de Tenerife y de Tenerife en general, porque allí tenía muchos amigos, allí sabes que hay muchísimos palmeros, muchísima gente de mi época, de la época de cuando hicimos magisterio, cuando hice pedagogía, y éramos mucha gente los que habíamos en esos grupitos, y teníamos nosotros también nuestro grupito de amigos con los que estábamos y solíamos estar allá. Bueno, cuando nombraste Nuestra Señora del Socorro, también el Teleclub de Pantal, tú no serías el inventor del concurso de pelada de turnos, ¿no? Sí, yo creo que participamos todos un poco en que el concurso funcionara. A veces tú sabes que la gente de los pueblos somos personas bastante humildes y somos bastante vergonzosos. Y hubo una época en que se hizo bastante famoso y venía incluso televisión española y un montón de televisiones a grabar el reportaje. Y en esos días no había forma humana de conseguir quien participara en el concurso porque a la gente le daba vergüenza. No, era muy difícil. Entonces las ocasiones en que se ha podido grabar algo, ya después con los móviles era un poquito más fácil. Y también algunas personas que entran y lo graban con bastante disimulo, pues lo tienen un poquito más fácil. El caso suyo, cuando consiguió grabar pues la integridad, la totalidad de lo que es el concurso, porque lo tenías un poco medio en secreto por las circunstancias, porque la gente es bastante vergonzosa. Me tenías que haber dicho para que no grabara. Oye, si querías como secreto no había problema, Carlos. No es por el secreto, sino como te decía, la gente es muy humilde y muy vergonzosa. A mí personalmente también me pone bastante nervioso lo que son los micrófonos, y creo que a la mayor parte de las personas las cámaras y los micrófonos pues te ponen un poco alerta, ¿no? Bueno, de maestro aquí en La Matilla y demás y todo el rollo, pero de buena primera estabas en educación y demás. No sé si venías ya de la política, te metiste aquí en política, primero tuviste responsabilidad, cargo en el caso del ayuntamiento, que yo recuerde, y más tarde el cabildo. El ayuntamiento no tanto, yo soy un poco crítico, pero el cabildo la verdad es que hiciste un buen papel y no te ha quedado pena. Bueno, la moción de censura es legal, como todas las cosas son legales en la política si no cambia la ley electoral, Carlos, pero estaba haciendo un buen papel, con apoyo, por supuesto, de la corporación completa o el grupo de gobierno, con el tema del agua, ¿no? Porque la verdad es que tuviste que coger el toro por los cuernos, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero yo me quisiera remontar un pasito atrás, puesto que me dejaste en medio una fase sumamente importante en mi vida, que fue la parte docente en el IES Puerto Rosario, lo que era formación profesional. Yo fui director del instituto 17 años,
que se dice fácil, pero son muchos años. Por ahí pasó todo lo que son las innovaciones educativas en cuanto a los cambios de la formación profesional a los ciclos formativos, lo que era la formación en centros de trabajo, pasó a las prácticas en alternancia, formación en centros de trabajo y una forma distinta de concebir la formación profesional, y yo creo que se hizo un papel bastante importante en un momento sumamente crítico, tanto en lo educativo como en lo social. Fue cuando el gran incremento de población, que los alumnos no nos cabían en las aulas, cada vez que había que se fabricaran más, todo el boom total que hubo en el crecimiento educativo. Después de ahí, cuando dejé la dirección del centro educativo, me tenía que incorporar en que es el centro de formación profesional, al cual me incorporo mañana, el de Majada Marcial, y me llamaron para que fuese el responsable de la Dirección Insular de Educación. También estuve una faceta importante de 4 años, también lo mismo, hubo que lidiar con aulas modulares, incremento de aulas, incremento de alumnado, y fue una época bastante convulsa, pero yo creo que se hizo un trabajo bastante importante. Y después fui al ayuntamiento, hice la labor de primer teniente alcalde. Esta mañana también me comentaron que no se hizo mucho en el ayuntamiento. Yo hice 400 obritas. No, el entorno del hospital lo hice yo prácticamente solitario, que nadie se había atrevido a hacerlo, la limpieza del asfalto y todo lo que es el trabajo en el entorno del hospital. Y además con un pacto. Sí, que lo cual también, que no es fácil. Y también hicimos muchas obritas, los inicios de los paseos marítimos también lo hicimos nosotros, hicimos mucho trabajo. Lo que ocurre es que hay ocasiones que 4 años nada más no te da tiempo entre que diseñas el proyecto, haces el proyecto, lo licitas y lo presentas a la sociedad. A veces en 4 años no te da tiempo, sino te da bastante prisa. Y después me llamaron para que si quería ir en las listas del Cabildo, y pues yo les eché una mano y participé en eso, y entramos 7 consejeros, y entré también, yo era el número 7, el 7, y entré también de consejero. Me encargaron las tareas de residuos, agua y la casería. En la casería se dio un impulso importante porque conseguimos prácticamente finalizar lo que es el plan técnico de casa, que es quien determina los periodos de casa, y además se hacen estudios en profundidad de los conteos para ver cuántos animales contamos en el campo, las especies cinegéticas susceptibles de ser cazadas. En base a eso, ver cuántos días se puede abrir, y también se trabajó todo lo que son las labores del sembrado y mejorar gavias, mejorar también fuentes, que también se hizo una labor. No fue a la altura que quería porque prácticamente no me dio tiempo. En residuos, sinceramente, tengo que reconocer que no pudimos avanzar demasiado, puesto que las instalaciones de residuos, aquí las que tenemos en Puerto Rosario, dependen en su mayoría del Gobierno de Canarias, donde se está esperando que se consigan culminar la obra, la nave importante del todo en uno y la planta de compostaje, y en eso no se pudo avanzar. Se hizo una política un poco continuista, pero no se vivieron esos grandes retos con los que yo me gustaría, que me hubiese gustado alcanzar. En el agua sí que es verdad que entramos con desgracias, mil llamadas todos los días y un montón de dificultades. La gente del Cotillo, que el agua no les llegaba por un montón de causas, conseguimos hacer un plan de cooperación, el CAP, con el Cabildo Insular, para que nos ayudaran a hacer una serie de obras sumamente importantes. Se hizo un estudio de cuáles eran las obras absolutamente necesarias para impulsar el agua a los diferentes lugares y que no faltase el agua nunca. Hicimos 6 obras hidráulicas importantes, 6 obras, que eso nos ha permitido que no falte el agua donde faltaba anteriormente. Un ejemplo claro es lo del Cotillo. Sabes que se puso una tubería nueva, falta hacer un pequeño enlace que ya le quedará otro, pero para hacer la última conexión. Pero con la subida y la mejora del agua hasta aire y el morro de puerco, pues a partir de ese momento que se cambió toda la red, ya no ha faltado más el agua en el norte. Estamos haciendo el proyecto para solucionar un problema en la parte alta de Villaverde, que sí es que es verdad que la manguera principal en ruta hacia Lajares se pinchó por muchos lugares y el agua no bajaba en condiciones, y cuando baja con fuerza no deriva a los domicilios particulares. Esto es una obra que se estaba pendiente de hacer, pero tenemos un gerente que tiene unas instrucciones claras de llevar el agua a toda la isla, y lo conseguiremos. Por otro lado, también en Gran Tarajal se cambió toda la red de impulsión hasta Corral Blanco, lo cual ha permitido que la gran obra que se hizo en su momento de un depósito inmenso en Tiscamanita, que cuando yo llegué siempre tenía 20 centímetros de agua, pues tenga actualmente siempre sobre 2,5 metros de agua. Por lo tanto, no ha habido más quejas de agua en el sur hasta. Bueno, Carlos, y perdona, y sobre el tema del agua,
porque yo tengo la duda, como la puede tener mucha gente que nos ve y nos escucha, porque esto se va a ver en Mírame Televisión y nos escuchan en Onda Fuerteventura en su momento. Aquí existe, aparte del CAS, que depende del Cabildo, en este caso que tú eres el responsable, pero también está Aguas del Oliva y Aguas de Antigua, como se llama. ¿No trataron nunca de fusionarse o de hacer algo? No. ¿Y en el sur cómo está eso también? No. También están en Aguas en el sur, que también lo gestiona una empresa particular, en este caso Canaragua, que es en Morro, Aguas de Antigua, y lo que es Aguas del Oliva también, pues en algunas zonas del norte. Últimamente están habiendo dificultades y la gente un poco no conoce bien la diferencia entre Aguas del Oliva y las aguas del CAP. El agua del CAP es una agua pública y yo creo que no sería justo si yo no le agradeciera a todos los trabajadores del CAP el esfuerzo que hicieron conjuntamente conmigo para conseguir llevarle el agua a todos los domicilios. Se intentó y se buscaron una solución a cada uno de forma particular. Se avanzó muchísimo en lo que es el tratamiento de las aguas, lo que es la analítica de las aguas, lo que es diariamente tomar nota de los cloros en 40 puntos distintos de la isla, que es parece una bobería y es una labor bastante tediosa, y además de las pruebas organoléctricas y otras pruebas para garantizar que el agua llegue a los municipios en cantidad y en calidad. También con la compra de motores que se hizo recientemente, ha aumentado también la producción. Entonces, al aumentar la producción, mejorar los depósitos, limpiar los depósitos, hacer las bocas de salida mayores, hacer todos los accesorios, lo que son las rampillas, lo que son las escaleras y demás, nuevas y en condiciones, ha permitido que el agua le llegue a los vecinos en una calidad pues superior. Yo bromeaba con mi gente, digo, antes de que me vaya a los 4 años, tenemos que conseguir incluso hacer agua del CAP embotellada, porque al final cada una embotellada sigue los mismos parámetros, ¿no? Lo decía entre bromas y veras, y también vamos a intentar sacar el sello de la FQM, que también es un sello de calidad. Eso hubiese sido un punto importante, porque lo que es el control de calidad le da unas garantías a una empresa de que se está funcionando y se está trabajando bien. Bueno, y digo yo una cosa, tropiezos, piedritas en el camino, estando en el Cabildo con el tema del CAP, porque el otro grupo de gobierno, antes de entrar ustedes, estuvo mal también con el tema porque se quejaban mucho del agua, llámese en la pared, llámese en todos los lados. Claro, intentar la oposición, pues criticar al otro y tal, pero la verdad es que tú, no creo, no lo sé, te lo pregunto, ¿te imaginabas que el CAS estuviera como estaba cuando tú llegaste a gobernar? No, la verdad es que el CAP... el 80% más de los vecinos de la isla en general no se enteran bien de cómo funciona el CAP de forma interna. El CAP es un organismo público, entonces como organismo público tiene a veces unas deficiencias, unas dificultades que una empresa privada no las tendría. Nosotros, para aumentar el personal, que en el CAP se necesita como mínimo 30 o 40 personas más, una persona más en recursos humanos, una persona más, un técnico especial en relación con seguridad de salud, mayor cantidad de administrativos, cambiar programas, hacer un montón de cosas, necesita gente, sin gente no puede trabajar. Pero con la gente que teníamos, el personal hacía un esfuerzo importante para que el agua no faltara en el día a día. Y yo creo que ese objetivo se iba cumpliendo. Y también es verdad que a la gente hace falta estar cerca de ellos, oír también sus demandas, porque es un colectivo muy grande. Somos 108 personas. Bueno, puedo decir, éramos 108 personas que trabajamos en el CAP. Y cada uno tiene su corazoncito, ¿no? El tema de los coches sí me dieron bastante leña, aquello, los coches eran un peligro porque estuviesen allí dentro, puesto que tenían pérdidas, habían ratas, cucarachas y basura, los coches estaban amontonados, aquellos coches no se podía aprovechar ni una sola pieza, y quería yo arreglar el piso y el techo que tiene las chapas sueltas, y entonces se optó por quitarlos de allí, y entonces en ese punto fue bastante criticado, pero yo tenía completa seguridad que donde estaba no se iba a sustraer ninguna piedra ni ningún vehículo, y el procedimiento para la generación definitiva ya se está culminando, y ahora mismo tenemos lo que es cocheras, están en óptimas condiciones para, al menos en cuanto a cabida, para que quepan los coches nuevos, que están bastante bien, que se fueron licitados recientemente. Escucha, Carlos, y otra pregunta que a mí me preocupaba mucho, que yo hice varias quejas verbalmente, personalmente, y luego algunas veces en el Facebook, las redes sociales y demás. ¿Los depósitos de la herradura cómo quedaron? ¿Están terminados? ¿Están techados? ¿Falta algo? Mira, cuando yo llegué al CAP, los depósitos de la herradura estaban en un estado lamentable, puesto que uno hacía un montón de años que estaba completamente vacío. Ese, con un contrato menor, se consiguió con una empresa cambiar el suelo y lo que son las paredes. Entonces se dejó funcionando sobre la marcha. Y otro depósito tenía el techo destechado, hacía pues el 2006 sería cuando fue el huracán, el Delta, creo que 2006, no recuerdo bien, pero de esa época estaba el techo levantado.
pues se consiguió arreglar el techo, y ese depósito pues ahora mismo se necesita lo que es arreglar el interior. Los redondos tienen una dificultad importante porque con el paso de los años la estructura, lo que son las paredes están, no te voy a decir perfectamente bien, pero no, están bastante bien, tienen unas pequeñas pérdidas, pero se pueden arreglar, pero el problema ha sido el techo, que el techo pues ha cogido un arco por el peso de los años y entonces encierra cierto peligro. Entonces se optó por hacer un proyecto y sustituir el techo por uno nuevo, y con este problema que hemos tenido dentro de la propia corporación, entre que eso de lo estaba ejecutando infraestructura, el Consejo de Infraestructura no estaba y demás, pues todo se complicó y no se pudieron culminar las obras. Estoy seguro que ahora se culmina los dos de la herradura redondo y se mejora el cuadrado, y entonces el problema del almacenaje seguro que va a funcionar bien. Además, también está pendiente de poner una red nueva desde el CAP hasta la herradura, una tubería de 800, que estábamos hablando con los vecinos para que nos permitieran pasar la tubería, con lo cual, al aumentar la producción y mejorar la red de transporte y mejorar la zona de lo que es los almacenes de agua, lo que son los depósitos, no tiene por qué faltar el agua en ningún lugar de lo que es la zona norte-centro de la isla. Porque un problema importante que había hasta un momento determinado es que la mayor parte del agua, más del 70% del agua, se enviaba hacia el sur. Pero ya no hay que enviar el agua al sur porque abajo también se ha aumentado la producción. Yo creo que se hizo una labor importante. De todas formas, el barómetro, quien marca si se hizo un trabajo bueno o malo, es el verano. Por supuesto que sí. Mira, Carlos, vamos concluyendo ya. Yo te muy agradecido de estar aquí en tu casa en La Matilla. Como hobby, ¿qué es lo que tienes de hobby? Para que la gente lo sepa más o menos. No te hagas muy extenso porque vamos a terminar ya. Yo sé que te gustan a ti mucho las plantas y el tema de los pájaros, ¿no? Mira, lo de los hobbies. Vamos a ver, yo siempre, todos mis amigos saben que yo siempre digo que yo, menos cantar, hago de todo. A mí me encanta la mecánica. Me encanta la mecánica. Las flores, como ves, también está claro que me encantan las flores. Yo traía las orquídeas, desde cuando soltero le traía a mi suegra, hace 35 años aproximadamente, le traía orquídeas a mi suegra, que aquí en Fuerteventura no se sabían prácticamente ni que existían, sino que hay gente que salía afuera y las veía afuera, y algunas que se traían de fuera, pero aquí no hay. Hoy sí hay gran facilidad y los precios han bajado muchísimo. Lo que son los pájaros, ya sabes que estoy metido de lleno en lo que es la organización de lo que es la ornitología aquí en Fuerteventura, y soy presidente de una de las sociedades, y no nos reunimos ya, porque no nos podemos reunir, pero somos en torno a 20, 30 socios y hablamos de pájaros. También te comenté antes lo de las gallinas. Después tengo un huerto que lo estoy transformando en un huerto ecológico a través con bardos de barro y con tierra levantada, con lo que se llama la permacultura y demás, que está funcionando bastante bien, y los resultados un día te invito para que los veas. Y también me encanta lo que son injertar. Yo injertaba árboles desde que era pequeñito, porque un vecino mío injertaba y aprendí con él con 5 o 6 años. Entonces, hoy acabo de comprar 2 aguacateros porque tengo un vecino que se le da muy bien, y yo tengo una finquita justo al lado de Plácido, y la quiero también aprovechar plantando algunos aguacateros. Requiere mucha agua y bastante soco. O sea que me gusta un poco todo. Me encanta lo que es el caravanismo, ¿no? Me encanta lo que es la pesca, lo que es el pulpeo, lo que es coger lapas cuando se puede. Y entonces ya no voy a cazar porque porque cada vez es más difícil y no estoy preparado para ello. Pero antes sí iba con amigos y vecinos míos a la cacería. Un poco. A todo menos cantar. Bueno, Carlos, mirando a esa cámara que es la tuya, lo que tú quieres decirle pues a toda la gente, a los que te conocen y no te conocen, pasarle un saludo, y a tu familia, lo que tú quieres. No, para terminar ya. Muchas gracias, Rafael, por tu visita, y gracias por estar aquí en lo que es mi casa, su casa. Encantado que estén aquí, una de las casas, como decía al principio, las más antiguas de La Matilla. Muchísima gente me ha felicitado por esta labor. Date cuenta que hace unos 25 años el Cabildo incluso nos dio un premio por embellecimiento de viviendas unifamiliares como esta. Álvaro Ndijei obtuvo el primer premio y a mí me dieron el segundo por la labor que se hizo. ¿Qué decir? La gente que me conoce, yo soy una persona como sumamente sencilla, que me encantan las bromas, me encanta reírme. Conozco muchísima gente por la docencia y también mucha gente por la política. Mi objetivo es coger de aquella persona siempre lo que es positivo, y lo que la persona aporta que es negativo, pues que se quede él con ella, ¿no? Entonces, eso, me encanta ir al teleclub, hablar con mis vecinos, amigos, jugar a la partida de ajedrez, a jugar a la politana y jugar a todo tipo de juegos, y charlar y reírnos y estar un rato juntos. Y con la familia, que decir, yo tengo una familia muy amplia, que son un montón de cariñosos y un montón de agradables, y que se desviven por el mundo rural, lo que son las gavias, lo que son las cabras y lo que son las ovejas. Ya conoces también algunos de mis cuñados, que
Yo aquí en Fuerteventura estoy solo en cuanto a mi familia, estoy yo solo. Me vine de año, cuando me casé en el 85 y de forma definitiva en el 87. Y añoro mucho también la provincia de allá, sobre todo a mi padre, que todavía vive, con los 26 años que cumple ahora en julio, y también mis hermanos y demás. Entonces estas cosas, tener el corazón partido es bastante duro, es una vida totalmente distinta a la que yo tenía de joven en lo que es La Palma, y yo pues me he ido adaptando a las circunstancias y me ha apoyado mucho eso en la familia y en los amigos y la gente que tú notas que te quiere. Muchas gracias, Carlos Rodríguez González. Pues nos despedimos aquí. Yo también quiero dar las gracias aquí a que estaban las cámaras aquí vigilantes porque había un poquito de corriente. Saludos también a los gallos y a las gallinas porque se estaban oyendo de fondo también. Y como no, pues un honor de haber entrevistado a don Carlos Rodríguez González. Saludos, Rafael Domínguez Bolívar. Y como yo digo siempre, viva nuestros pueblos, viva nuestra gente y en nuestra memoria, pasado y presente. Un gran saludo para todos desde La Matilla. Adiós.